Hola, muy buenas a todos y bienvenidos y bienvenidas al siguiente módulo formativo de la formación en innovación y emprendimiento rural. Antes de nada, agradecer a la Confederación Empresarial de Lanzarote por hacer posible esta formación para todos ustedes en emprendimiento para el medio rural. Yo soy Javier Jiménez y soy especialista en triple impacto y dinamización rural dentro del Lab Rural Canarias. Este proyecto se está realizando bajo la marca La Escuela del Lab Rural Canarias, desde la cual impartimos formación para toda Canarias. Cuando hablamos de metodología para emprender, nos centramos en qué pasos o qué guías podemos tener todos y cada uno de nosotros cuando queremos desarrollar un proyecto de emprendimiento en el medio rural. Antes de centrarnos y de focalizarnos en qué metodología queremos utilizar, vamos a entender qué implica emprender y qué hacemos o qué hacen las empresas cuando lanzan un nuevo producto o servicio. Las empresas no dejan de ser organizaciones de personas que resuelven problemas. Por eso, cuando nosotros pensemos en que queremos desarrollar nuestro propio emprendimiento, en primer lugar debemos de buscar un problema que queramos resolver. Un dolor a nivel vital, un deseo de un número de personas en concreto, una problemática que está afrontando muchas personas que no saben resolver o que pagan para que se lo resuelvan y que nosotros también podemos hacerlo. Esa es la primera parte del módulo de emprendimiento y lo más interesante que tenemos que hacer antes de arrancar una empresa. Debemos tener en cuenta que los emprendedores lo único que hacen es resolver problemas de gente a cambio de una prestación económica. Una vez tenemos muy bien identificado ese problema que queremos resolver, debemos de buscar qué personas lo tienen, cómo son, dónde viven, a qué se dedican, cuánto gastan, qué deseos tienen, por qué no están resolviendo ese problema o si lo están resolviendo, de qué manera lo están haciendo y enfocarnos en ello. Una vez tengamos un problema que tenga un gran número de personas por resolver, ya nosotros tenemos lo que se denomina un nicho de mercado. Una vez tenemos ese problema y esa persona, es el momento del emprendedor de crear un producto que debe dar solución a ese problema de esa gente de la forma más eficiente posible. ¿Por qué partimos de un problema y no de una idea como suele partirse en emprendimiento? Porque realmente Lean Startup y los 24 de pasos del MIT se apoyan en que todos debemos crear empresas que resuelvan problemas y no tener ideas felices sobre las que construir emprendimientos duraderos. Además, como se trata de módulo de emprendimiento rural y nosotros de Lab Rural Canarias somos especializados en este área, debes tener en cuenta 4 aspectos que se dan en contextos rurales y no así en entornos urbanos o digitales. En primer lugar, que tu emprendimiento siempre va a tener un impacto ambiental y un impacto social. Entonces debes de integrar medidas y soluciones que fomenten que ese impacto se reduzca y, en ciertos casos, que incluso pueda llegar a ser positivo. Además, debemos tener en cuenta de que si vamos a montar cualquier tipo de negocio, desde una peluquería hasta una aplicación con utilidades y con aplicaciones en el medio rural, hay que tener en cuenta que cada comarca tiene su propia cultura y su propia idiosincrasia con las particularidades que ello conlleva. Además, especialmente en aquellos módulos, en aquellos proyectos de emprendimiento centrados en comarcas en particular, hay que conocer los recursos propios de la zona para trabajar en potenciarlos y en reducir o minimizar aquellos inconvenientes que pueda tener cualquier área rural. Y por último, cualquier emprendimiento rural, cualquier empresa que arranque en estas zonas debe de involucrar a toda la población local si quiere tener éxito. Como decíamos al principio, lo importante es encontrar un problema. Entonces, cuando identificas un problema, ya tienes un posible modelo de negocio a crear. Entonces, piensen en estos momentos, si tienes una idea ya de negocio, piensa qué problema estás resolviendo y a quién se lo estás resolviendo. Y en caso de que ya tengas un problema común, como puede ser un ejemplo sencillo, las peluquerías existen porque la gente tiene un problema y es que quiere cortarse el pelo y no saben cómo. Entonces, en este caso, el problema es cortarse el pelo y la gente que va a una peluquería es la gente que vive en ese barrio. Entonces ya tienes un problema, un número de personas que pueden crear un modelo de negocio y simplemente tienes que diseñar un servicio adaptado a ello. Entonces, dentro de Lean Startup, que es esta metodología que se basa en el aprendizaje validado, la experimentación científica y la iteración en los lanzamientos del producto, es una metodología que se centra en lanzar emprendimientos y proyectos
basados en el cliente de forma rápida, veloz y consumiendo el menor número de recursos posible. Para ello, se parte de una hipótesis, en este caso un problema y ciertas personas que lo tienen, se construye una solución rápida, pongamos el ejemplo de un viñedo, la gente tiene un problema, en este caso un deseo que es beber vino, y una empresa tiene un terreno con viñedo disponible. Entonces, lo más rápido y siguiendo la metodología Lean para crear un proyecto empresarial sería utilizar y producir una pequeña cantidad de vino, darlo a probar a la gente, saber qué resultado tiene y a partir de ahí medir cómo le parece a la gente el vino que están diseñando. En función del feedback, de las opiniones de esa gente, se mejora el proceso de producción y así continuamente y durante la larga y entera vida de la empresa. ¿Cuáles son los pilares de la filosofía Startup, Lean Startup? Pues, como decíamos anteriormente, ejecución veloz enfocada en el cliente. No hay que tener ideas felices, simplemente hay que saber qué quiere el cliente, cómo lo quiere, de qué manera lo quiere y construir para ello. Tener un desarrollo ágil, no teorizar, no pasar mucho tiempo en la reflexión, sino centrar la mayor parte del tiempo en diseñar y en vender. Diseñar, vender, medir, diseñar, vender, medir. Esos son los 3 pasos que repetimos constantemente para crear el mejor producto o el mejor servicio para nuestro segmento de clientes. Y por último, la eficiencia en el uso de recursos. Antes de acometer grandes inversiones, ya sea de tiempo o de dinero, lo ideal es lanzar productos mínimos viables, que se denominan, que son pequeños servicios o pequeños productos que no tienen todas las funcionalidades de un proyecto empresarial, pero sí que te permiten saber por dónde va orientándose los deseos del cliente y si tú, con ese mínimo producto viable, estás realmente satisfaciendo las necesidades de tu potencial nicho de mercado. Una vez ya tenemos ese problema, esas personas y ese mínimo producto viable o idea de producto, es el momento de trasladarlo todo al Social Business Canvas. El lienzo de modelo de negocio en castellano simplemente es una visión gráfica de cómo será tu empresa. En primer lugar, tienes que seleccionar tu segmento de clientes y describirlo. En segundo, definir el problema que resuelves, como habíamos comentado anteriormente, y tu propuesta de valor única. En el caso de una peluquería, podría ser peluquería con productos naturales en zona rural, por lo que probablemente ya te estés diferenciando al utilizar productos naturales del resto de las peluquerías de la zona. Y por último, desarrollar de forma explícita el propósito de tu negocio. Cuando hablamos de propósito, hablamos de aquello que va más allá de tu producto o de tu servicio y se centra en qué quieres transmitir, qué sentimientos y qué visión a largo plazo tienes de tu producto o de tu servicio. Una vez tenemos esas 3 pilares clave de cualquier modelo de negocio, tenemos que centrarnos en qué actividades son fundamentales. Es decir, en el caso de una casa rural, las actividades fundamentales que tiene un modelo de negocio basado en el alquiler de casas rurales será ser eficiente en la gestión de entradas y salidas, ofrecer una experiencia personalizada acompañada de temática gastronómica o de visita y probablemente también ser eficiente en cuanto al uso de recursos y por tanto competitivo en precio. Tras definir cuáles son las actividades clave, debes de determinar cuáles son tus fuentes de ingresos. En el caso de las fuentes de ingresos, se recomienda solo poner las 3 principales. Y tras determinar los ingresos, sí que se recomienda detallar de forma pormenorizada los costes y gastos. Los emprendedores, al inicio, suelen tender a sobreestimar los ingresos y minimizar los gastos. Por eso se recomienda solo incluir las 3 principales fuentes de ingresos y, sin embargo, también se recomienda determinar todos los gastos que se puedan llegar a tener. Por último, para construir ese modelo de negocio, debes determinar qué recursos son vitales para tener éxito. En el caso de los espacios físicos, los locales, la decoración suelen ser fundamentales. En el caso de también el talento que si se van a contratar o en el caso de productos digitales, es muy importante las funcionalidades que aporte. Además, debes crear un mapa de socios y de alianzas clave, es decir, qué colaboradores, ya sean proveedores, clientes
administración pública, institutos de investigación, formación, son claves para que tu negocio prospere. En el ámbito rural es fundamental las asociaciones vecinales, el tener buena relación con los ayuntamientos, con las administraciones públicas y también con las asociaciones empresariales de la comarca. Tras determinar los recursos vitales y los socios que necesitarás para impulsar tu negocio, debes escoger qué canales, es decir, cómo te van a conocer tus clientes y la forma en la que te vas a relacionar con ellos. Aquí podemos visualizar un ejemplo de un coworking rural. Partiendo del segmento de clientes, es decir, de las personas, que serán profesionales locales que no dispongan de oficina y de profesionales que quieran mudarse a zonas rurales. Partiendo de esos segmentos de clientes, determinamos qué problemas tienen. En ese momento, podemos ver que uno de los problemas más importantes de la gente que utiliza coworking es que no quieren asumir el coste entero de un local, se sienten solos trabajando en casa y tienen dificultad para encontrar profesionales afines. Entonces, esos profesionales locales tienen esa problemática y ¿qué solución se le ofrece? Se le ofrece un espacio de coworking para la co-creación de productos y servicios. ¿Qué impacto positivo tiene? Pues la idea a largo plazo y por tanto el propósito es de crear empleo rural de calidad. Entonces, esos serán los 3 pilares del negocio y a partir de ahí construimos el resto. ¿Cuáles son las actividades clave dentro de un coworking? En primer lugar, ofrecer puestos flexibles y fijos a buena relación calidad-precio y que satisfagan las necesidades de nuestros clientes. En segundo lugar, una de las actividades clave que podrían ser sería la celebración de eventos que permitan crear esa comunidad de profesionales dentro del coworking rural. Y por último, en este caso, se valora que esos profesionales, al ser en un entorno rural limitado, se propone que el coworking no sea simplemente un espacio físico de encuentro, sino que también permita desarrollar proyectos conjuntamente. Entonces, esas serían las actividades claves dentro de nuestro coworking rural. ¿Qué ingresos qué vías de ingresos tendría este coworking? En primer lugar, el pago mensual por el uso del puesto. Segundo, las entradas para esos eventos que se celebrarán. Y otra vía de ingresos podría ser de aquellos proyectos que se desarrollan dentro del espacio, cobrar un porcentaje como si fueran socios. ¿Qué costes tendría este espacio de coworking en zona rural? El alquiler del local. En esta parte es muy importante separar inversión inicial de costes o gastos corrientes. En el caso del local, por un lado estaría la inversión para la adecuación del espacio y en segundo lugar, todos los costes asociados al local de forma mensual, como pueden ser el alquiler, los suministros de energía, de luz, de agua, de materiales no fungibles, etc. Otro coste muy importante será el personal dinamizador que esté dentro del propio coworking y también las acciones de marketing que se lleven a cabo, además de los gastos derivados de los eventos que se realicen, temas administrativos y burocráticos, asesoría, etc. ¿Qué socios serán clave? ¿Con quién habrá que hablar para que tenga éxito este coworking? Pues con otros coworking urbanos y poder ejercer relaciones de precio amigo para aquellos profesionales que estén a caballo entre ciudad y zona urbana. Administración local, por supuesto, las empresas de la zona, etc. Recursos clave para el éxito del espacio será el propio espacio en sí, la comunidad que se cree y la posibilidad de ofrecer acceso a financiación a los profesionales que estén ahí. De hecho, esto es un mapa ideal del coworking que desde el lado rural nosotros planteamos, pero cada empresa es un mundo, cada empresa tendrá un lienzo de modelo de negocio distinto y dependerá principalmente de a qué nicho de mercado te quieras dirigir como emprendedor y de tus propios conocimientos como emprendedor. Por último, dentro de este lienzo de modelo de negocio, deberás determinar cómo quieres llegar a tus clientes, redes sociales, web, eventos corporativos, etc. y cómo te vas a relacionar con ellos. Una vez tenemos este lienzo de modelo de negocio que nos permite visualizar en una hoja muy simple qué empresa queremos llevar a cabo, nosotros recomendamos el uso de los 24 pasos del MIT, que se trata de 24 pautas a seguir que te permitan crear una hoja de ruta para que tu proyecto emprendedor se convierta en empresa. Esta metodología fue desarrollada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y te permite
está pensada para modelos de negocio escalables, utilizando la filosofía Lean y poniendo al cliente en el centro. Si bien es muy empleada para crear startups, especialmente tecnológicas, se puede emplear en cualquier tipo de negocio, desde un cultivo agrario hasta servicios en zonas rurales, coworking, industria y cualquier otro tipo de modelo de negocio que ustedes estén pensando y que quieran llevar a cabo. Entonces, a partir del canvas anterior, en el que ustedes habrán definido su prototipo de empresa ideal, empezamos a trabajar ya directamente con los clientes. Por ello, en primer lugar, elija tu potencial cliente. En segundo lugar, define dentro de ese potencial cliente qué 6 segmentos hay. En este caso, un ejemplo. Si nosotros nos queremos enfocar con nuestra peluquería a personas que viven en el barrio, nuestro potencial cliente serían hombres y mujeres residentes en el pueblo o barrio. Dentro de esa gente que vive en el pueblo o barrio, habrán muchos segmentos diferentes. Uno pueden ser mujeres mayores, niños, hombres de 25 a 40, etc. Entonces, en este momento hay que definir claramente cuáles son los 6 segmentos y de esos 6, escoger aquel que ustedes crean que va a estar más contento con el servicio que ustedes quieran ofrecer y aquel que mayor poder adquisitivo tiene o que más le duele el problema que vas a resolver y sobre todo centrarte en uno para empezar a validar tu modelo de negocio. Una vez elegido tu segmento y tu propuesta de valor, es el momento de determinar cuál es el tamaño de mercado. Esto es un ejercicio teórico simplemente para saber hasta qué punto puedes crecer y cuál es tu competencia. Y en el medio rural es especialmente útil porque como suele los ratios, es decir, hay ratios en cuanto a servicios, suele haber un bar por cada X habitantes, una peluquería por cada X habitantes, un supermercado cada X personas residentes en un lugar o una casa rural por cada número X de turistas. Es el momento de definir cuál es tu metodología para tu tamaño de mercado, para conocer hasta qué punto tu producto puede ser competitivo o, si por el contrario, estás entrando en un mercado que ya está saturado y lleno de competidores. Entonces, el TAM se llama Total Addressable Market en inglés, que viene siendo cuál es el tamaño total del mercado en un servicio. En el caso del coworking rural, hablaríamos de cuánto es el tamaño de mercado de todos los coworking del mundo. Pues ahí lo pueden ver, 16.000 millones de dólares. Si nos centramos en los coworking rurales de todo el mundo, ¿cuál es el tamaño de mercado? Pues 420 millones. Y si ya nos centramos en el SOM, que realmente es el dato que a ustedes les va a interesar a la hora de arrancar un negocio, es cuál es el tamaño de mercado de los coworking rurales en España, en el caso de que yo quiera abrir una marca de coworking rurales, por ejemplo. Pues en ese caso, calcularías tu nicho de mercado, personas que utilizan coworking rural, tu producto, coworking, y tu lugar de acción, en este caso España. En el caso de España son 6 millones de euros el volumen de negocio que mueve el mercado del coworking rural. Bueno, una vez tenemos determinado nuestro tamaño de mercado y vemos que es viable, que realmente es un mercado no muy grande, no muy pequeño y con un número de competidores al que nosotros podemos enfrentarnos, tenemos que centrarnos en cuál es nuestro cliente y describirlo lo mejor posible. Edad, lugar de residencia, a qué se dedica, qué horas trabaja, qué tiempo tiene, qué tiempo libre tiene, disculpen, qué hobbies, qué deseos, cuál es su propósito vital y sobre todo, cómo está resolviendo ahora el problema. En el ejemplo de, ahora mismo yo quiero lanzar una marca de tablets. Ahora mismo mi cliente utiliza ordenador. ¿Por qué va a querer una tablet? ¿Qué funcionalidades le estoy ofreciendo yo que no le estoy ofreciendo el ordenador? Pues eso es lo que hay que tener muy claro para ver si tu producto puede llegar a ser competitivo y si tu cliente puede llegar a querer comprarlo. Y en este momento, para describir eso, lo ideal es que si tu nicho de mercado son hombres de 25 a 45 años, residentes en pueblos que trabajan como funcionarios, vayas a hablar con ellos, les preguntes, les encuestes y conozcas a qué se dedican y cuáles son sus sentimientos y sus deseos.
Continuando, una vez ya tenemos toda esa información de nuestros clientes, es el momento de desarrollar, en primer lugar, un caso de vida útil de producto, que sería una descripción de cómo nuestro cliente utilizaría nuestro producto, y sobre todo el paso 7 es muy importante, que es construir nuestro primer mínimo producto viable. Si, por ejemplo, nosotros queremos dar clases particulares sobre digitalización, nosotros, antes de alquilar el local, antes de realizar la inversión, lo que tendríamos que haber hecho es determinar quiénes van a ser nuestros alumnos, hablar con ellos, preguntarles si se están formando ahora o no lo están haciendo, y en caso de que lo estén haciendo, cómo lo están haciendo. Y una vez nosotros tengamos toda la información en ese sentido, construiremos nuestro producto mínimo viable. En el caso de la formación en digitalización, ¿cuál podría ser nuestro producto mínimo viable? Pues un dossier que presentara a asociaciones, a administraciones públicas o a empresas, en el que describimos cómo damos nosotros la formación. O si vamos directamente a alumno, a venderle al alumno directamente, podríamos crear una web, lanzar folletos, etc. ¿Cuál es la idea de todo esto? Antes de realizar ningún tipo de inversión, ofrecer el producto que queremos realizar o servir a nuestro cliente. Tras crear esta propuesta de valor, este mínimo producto viable en forma de dossier, de vídeo o de cualquier otro formato que se adapte a nuestro cliente, es el momento de cuantificar el valor, es decir, qué beneficios medibles le ofrecemos. Continuando con el ejemplo de la digitalización, nosotros le podríamos ofrecer o describir en ese dossier que los clientes que se van a formar con nosotros van a obtener un certificado en apenas 3 meses o van a obtener un 10% más de posibilidades de encontrar trabajo tras nuestra formación. Esa es la parte en la que tú estás midiendo el valor que estás ofreciendo. Tras ello, tienes que seleccionar cuáles son tus próximos segmentos. Probablemente sean, si atendemos al caso anterior en el que nuestro segmento de mercado eran hombres de 25 a 45 que trabajan en el sector público, nuestro siguiente segmento de mercado probablemente sea muy similar y sean hombres de 25 a 45 también, pero en vez de trabajar en el sector público, que trabajen en oficinas. Pues en este momento, antes de, ya una vez hemos validado y estamos empezando a tener nuestros primeros clientes, es el momento de ir pensando quiénes van a ser los siguientes. Y de cara a crecer y a asentar la marca, es el momento de definir cuál es la esencia. Por ejemplo, aquí tenemos 2 ejemplos. Alma Natura es una empresa que se dedica a consultoría en el medio rural. Su esencia es muy clara. Reactivamos lo rural y evitamos la despoblación. Y lo comunica. Eso es lo que los diferencia del resto. U otro producto que podemos ver que se desarrolla en el medio rural, como es la Convida. Si ustedes entran en la página web, verán que destacan que se trata de un producto 100% natural, refrescante y alternativo a otros productos azucarados. Entonces, una vez ya tú has tenido tus primeros clientes, ya estás identificando quiénes pueden ser los siguientes, a la hora de comunicar y de crear una estrategia de marca a medio y largo plazo que te permita crecer, debes de tener claro qué es lo que te hace a ti diferente. Y lo que te hace a ti diferente es tu esencia como empresa. Tras conocer los 10 primeros pasos de la metodología del MIT, les recomendamos que lo pongan en marcha y conozcan de primera mano su eficacia. Tras estos 10 primeros pasos, que sepan que hay otros 14 que están enfocados a una vez ya tú has conseguido validar tu MVP, y para hacer crecer tu negocio y escalarlo. Antes de concluir con esta sesión, queríamos centrarnos en algunos consejos que debemos tener en cuenta como emprendedores, especialmente si lo hacemos del ámbito rural. En primer lugar, comunica desde el minuto 1. Build in public, que se dice en inglés, es decir, construye en público, y todo aquello que ustedes vayan haciendo deben de comunicárselo a vuestros clientes. Muchas veces los emprendedores somos tímidos a la hora de mostrar nuestro trabajo. Sin embargo, no hay mejor manera de conectar con nuestros futuros clientes que demostrarles todo lo que hacemos. Continuando, es imprescindible en los tiempos en los que estamos el hecho de innovar. Cuando hablamos de innovar, no hablamos solo de utilizar nuevas soluciones tecnológicas. Hablamos sobre todo de hacer las cosas de una manera diferente y de mejorar los procesos que ya existen. Por lo tanto, independientemente del sector en el que ustedes se encuentren, intenten mejorar e innovar en aquello en lo que hacen.
Continuando con esos consejos que recomendamos desde la Rural Canarias, es el de olvida los planes de negocio y céntrate en vender desde el minuto 1. Los planes de negocio sí están bien a la hora de buscar financiación pública y privada, pero la realidad es que los emprendedores tienen que vender. La mejor manera de validar una empresa es obteniendo ingresos por los servicios o los productos que presta. En cuarto lugar, crea redes urbano-rurales. Es decir, sal a la calle, habla con el ecosistema rural, habla con el ecosistema urbano y conéctalo. Eso te va a permitir obtener información de ambos mundos, ser capaz de innovar en ambas redes y aportar especialización en ambos entornos, mientras que aquellos que solo se queden en zonas urbanas o en zonas rurales no lo van a poder hacer. Además, mide y analiza. Es la base del Lean Startup. Todo aquello que ustedes hagan como emprendedores, valórenlo mediante cuestionarios, mediante métricas web, mediante métricas financieras. Valórenlo, analícenlo, vean cómo pueden mejorarlo, pero no se paralicen. Muchas veces los emprendedores no saben por dónde empezar y terminan en una parálisis por análisis. Por eso, mide, analiza, pero nunca dejes de caminar. Antes de concluir, también queríamos recordar cuáles son las fases del método Lean Startup, que es crear, medir y aprender de todo aquello que hagan. Insistimos mucho en esta parte porque a veces cuando las cosas empiezan a ir bien, nos olvidamos de medir o ya dejamos de aprender creyendo que todo lo sabemos. Y la realidad es que el mercado termina poniéndonos a todos en nuestro lugar y la mejor manera de prevenir posibles caídas, posibles fallos y de anticipar el éxito es el de medir y el de aprender. Las claves de esta sesión, y a modo de resumen previo a su finalización, es, en primer lugar, define claramente tu problema, tu público objetivo y tu propuesta única de valor. Después, construye rápido, sal a la calle a venderlo y falla muy rápido. Cuanto antes falles, antes vas a aprender y antes vas a poder crear una empresa de éxito. En último lugar, desarrolla en base a lo que el cliente necesita. Todos tenemos ideas felices, todos queremos montar empresas a nuestro gusto, pero la realidad es que nosotros somos solo una persona en este planeta. Por lo que debemos atender y aprender de lo que nuestros clientes quieren sin perder nuestra esencia y aquello que nos hace diferentes. Para finalizar, y dejándole una reflexión a modo de inspiración del CEO de Patagonia, una de las grandes empresas a nivel mundial que mayor responsabilidad social y ambiental tiene, él comentaba, que él era kayakista y un día aprendió a mover el kayak con las manos. Al aprender a mover el kayak con las manos, descubrió que podía moverse como un pez. Y eso le hizo entender que tenía que leer el agua, anticipar los problemas. Y aprendió a mover el kayak solo con las manos y se dio cuenta de que el camino hacia la perfección es hacer las cosas simples. Y la forma para tener una buena vida es hacerla simple. Por ello, les recomendamos y les animamos a que emprendan en rural, a que lo hagan innovando, pero a que mantengan la esencia y la simpleza en todo aquello que hagan, también en sus empresas, porque somos seres complejos, pero que buscamos soluciones simples. Para finalizar, muchísimas gracias a la Confederación Empresarial de Lanzarote por hacer posible esta formación, a todos ustedes por escucharnos y a la Rural Canarias y a todo el equipo por ser capaces de desarrollar este tipo de formaciones. Muchas gracias y buen día.